Gracias, presidente. Muy buenos días. Un saludo especial a la plenaria, a los invitados y a los citados, a los señores ministros que nos acompañan, viceministros, funcionarios. Gracias por regresar a la Comisión Primera y a los citantes también por este debate tan importante. Yo, presidente, quisiera orientar mi presentación que aspiro a ser muy corta. Creo que es de público conocimiento y Julián lo decía ahora, la crisis de este sector, el sector de vida nocturna, los bares y los restaurantes, es una crisis que abarca a toda la nación, está reflejada en todo Colombia. No hay que tener la idea de que esto solo afecta a las grandes cadenas de restaurantes, como lo hemos visto en noticias recientes, o que solo afecta a las grandes ciudades del país. De donde yo soy oriundo, del departamento del Caquetá, el impacto que ha tenido el COVID y las medidas tomadas por el gobierno nacional para el confinamiento han sido muy altas en el sector del entretenimiento nocturno. Por eso, querido presidente, yo le voy a pedir respetuosamente el favor a usted que en su debido momento me permita la participación de un delegado de este sector, de las discotecas y bares del municipio de Florencia y del departamento del Caquetá, Alexander Jiménez, que quiere compartir con ustedes las experiencias que estamos teniendo en el departamento, que no son nada agradables. Pero mi discusión sobre este debate lo quiero orientar en dos aspectos. El problema de la vida nocturna, de los bares en su economía, de las familias, miles de familias que viven de esta economía en nuestro país, pero también el problema que se está generando por el no ingreso de tributos de este sector a los departamentos. Hay que recordar que el impuesto de licores es uno de los tributos más importantes para las entidades territoriales. Y en ese sentido, presidente, quisiera que me autorizara compartir pantalla para que revisáramos rápidamente aquí unas cifras que tenemos de la Federación Nacional de Departamentos. Recientemente, ¿me puede confirmar, presidente, o querida secretaria Amparito, si se ve el dato? Sí, Harry, sí se ve. Gracias, presidenta. Discúlpeme, Dios le pague. La Federación Nacional de Departamentos hizo un estudio sobre el impacto que está teniendo el COVID-19 en los tributos de estas 32 entidades territoriales. Y yo aquí públicamente quiero excusarme con el doctor Carlos Camargo, el director de la Federación Nacional de Departamentos, que yo creo que él debería estar en este debate y lamentablemente no lo invité, se me pasó y le pido excusas a él porque él debería estar en este debate. Era muy importante que el presidente de la Federación Nacional de Departamentos pudiera compartir con nosotros sobre esta materia. En el impuesto al consumo de cerveza se observa cómo entre el año 2019, en abril, a abril del 2020, se nota el decaimiento que ha tenido el impuesto al consumo de cervezas en aproximadamente 40.000 millones de pesos en estas cifras que nos están dando ellos. E igualmente en el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. Y en este cuadro que están viendo ahí, el recaudo de recursos propios agregados entre enero y abril de este año, se nota cómo la curva que ustedes ven amarilla decae, pero sorpresivamente, donde para enero estábamos cerca de un recaudo casi de 900.000 millones en estas entidades territoriales y ahora estamos por debajo de los 400.000 millones de pesos. Acá hay unas conclusiones y un análisis comparativo que es importante tener en cuenta, y es que sobre el impuesto al consumo de licores, el decaimiento es de menos 37%, y en el caso de las cervezas es del 32%. El doctor Camargo, precisamente recientemente en La República, hizo un informe sobre esta investigación que había hecho la Federación Nacional de Departamentos, y ahí nos dice que, de acuerdo con la información de las Secretarías de Hacienda regionales, los departamentos se han visto golpeados con la caída del impuesto al consumo de un 57% durante el lapso comprendido entre el 26 de marzo y el 25 de abril de este año, es decir, en solo un mes. Y el recaudo por cervezas importadas bajó
en un 75% y el de los licores en un 34%. También evidencia este artículo del doctor Carlos Camargo que los impuestos al consumo de productos nacionales presentan un fuerte decrecimiento. En ese sentido, querido ministro de Hacienda y demás amigos, a mí sí me gustaría conocer cuál va a ser la alternativa para recuperar este problema que estamos teniendo con el recaudo del impuesto al consumo y de los impuestos asociados a licores y a cervezas en estas entidades territoriales. Y especialmente, ministro, dada que el gobierno nacional tomó una decisión en su momento de acudir a recursos de las regalías del fondo de contingencia que tenían las regalías, e igualmente el Ministerio de Hacienda había acudido al FOMPEC para financiar el fondo del COVID-19. Entonces, que esos eran unos recursos que originalmente las entidades territoriales, ya sea por proyectos específicos, pero eran recursos que tenían proyección de utilización de las entidades territoriales. Entonces, a mí sí me gustaría que esta discusión se dé en este debate sobre cómo compensar el déficit que evidentemente van a tener las entidades territoriales, especialmente los departamentos, dada la crisis que se está generando en la industria del entretenimiento y del consumo de bebidas alcohólicas y cervezas en nuestro país. Yo creo que hay que hacer propuestas. Nosotros vamos a plantear acá unas propuestas y ojalá los funcionarios nos las puedan dar resuelta, responder claramente. Entendemos todos y creo que Julián lo dijo también, y hay una coincidencia en todos los citantes de este debate que el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo. Esto del COVID no ha sido nada fácil y para este sector también se han hecho unos esfuerzos, pero no pareciera que son suficientes. Entonces, realmente lo que estos sectores están pidiendo es que se abra nuevamente este sector al público. ¿Y cómo se va a hacer? Y para eso se requieren unas normativas. Entonces sí nos gustaría conocer en qué avanza el estudio para tener una modificación de los horarios de funcionamiento en Colombia. Esto en lo que tiene que ver con estas empresas de bares, restaurantes y comercios de vida nocturna. Lo que nos han planteado es que habría que hacer una modificación a la ley 1801 del 2016. ¿Por qué el gobierno nacional no ha tramitado este asunto en el marco del decreto, en los marcos de los decretos con fuerza de ley que se han emitido a raíz de la emergencia económica? Y si no se tramitaron allí estas propuestas, ¿será que el gobierno va a presentar un proyecto de ley o qué orientación podríamos tener al respecto? También se requiere hacer una modificación a la explotación económica de los antejardines y terrazas de los establecimientos de comercio. Es decir, hay una idea generalizada de que tenemos que sacar la vida de entretenimiento nocturno y los restaurantes a la calle. Eso es lo que tiene que ocurrir en Colombia. Tenemos que dar ese paso de salirnos a la calle precisamente para evitar los riesgos de contagio que trae el COVID por aglomeración en establecimientos. ¿Cómo se va a hacer esas modificaciones también relacionadas con los permisos para la explotación del espacio público? Y hay que entender que la respuesta no puede ser, eso le compete a los alcaldes de este país, porque acá tiene que haber una articulación con las normativas que están vigentes y con la iniciativa del gobierno nacional. Hay que recordar que el presidente de la República ha dejado absolutamente claro que cualquier decisión que se tome en Colombia en materia relacionada con el COVID tiene que ser autorizada por el gobierno nacional y que los decretos que están emitiendo los alcaldes y gobernadores tienen una vigilancia a cargo del gobierno nacional. Y también han pedido este sector que se haga una suspensión temporal de actividades de los establecimientos de comercio, y esto también está relacionado con modificaciones a la ley 1801 del año 2016. Presidente, y nosotros en el Partido Liberal hemos también hecho algunas propuestas al gobierno nacional que están relacionadas con este sector y con todos los sectores que están pasando dificultades económicas, los cuales esas propuestas yo quisiera volverlas a lanzar acá en el marco de este debate
para que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional nos pueda dar una respuesta. El retiro parcial de pensiones. No hemos logrado hacer eco para que haya una respuesta positiva de parte del Gobierno Nacional para que se autorice a colombianos independientes, a este tipo de colombianos que tienen actividades económicas independientes y que el COVID les ha generado una gran tragedia en su economía, que pudieran acudir a un monto de lo ahorrado en sus fondos de pensiones para financiar actividades de su día a día que les ayuden a solventar las dificultades económicas que han tenido. El Partido Liberal ha lanzado una propuesta clara, concreta, que sería de hasta un 10% el monto máximo a retirar de esos fondos de pensiones, que sería exclusivamente para los montos de ahorro individual, es decir, el dinero que administran los fondos de pensiones privadas en Colombia, y que esto podría generar un movimiento en la economía colombiana cercano a los 26 billones de pesos. A nosotros nos gustaría seguir trabajando con el Ministerio de Hacienda en esta propuesta y tener una respuesta positiva. Y también, presidente, una propuesta reciente que había lanzado el Partido Liberal, que la alcanzamos a discutir un poco en una plenaria con el ministro de Industria y Comercio, y es la flexibilización de lo que se conoce como la ley de quiebras para las personas naturales que tengan que verse abocados a blindarse a raíz de las dificultades que tenga la economía en sus familias y en sus actividades comerciales, algunas relacionadas con las que estamos discutiendo el día de hoy, y que a raíz de la cesación de pagos no sean objeto de embargos y de remates de sus bienes en los juzgados de Colombia. Nosotros quisiéramos tener una respuesta positiva también de esta propuesta. Yo sé que el Ministerio de Comercio ya la ha estado estudiando, y aquí algunos personas naturales que realizan actividades comerciales de la industria de entretenimiento nocturno en bares o restaurantes podrían beneficiarse para crear estrategias de pago que eviten entrar en deudas con sus acreedores de manera permanente, que después les generen embargos o remates en los juzgados de Colombia. Y para terminar, presidente, insisto, acá lo que se está pidiendo de parte de estos sectores, y lo vamos a evidenciar ahora cuando hablen los gremios y los invitados a este debate, es que se cree ya un mecanismo para abrir este comercio. Y yo creo que el mecanismo más viable, presidente, es la calle. Esto ya está ocurriendo en otras latitudes del mundo, esto ya está desarrollándose en París, esto está ocurriendo en Madrid, esto está ocurriendo en Barcelona, y puede ocurrir en Florencia, y puede ocurrir en cualquier municipio de Colombia, insistamos. Esto no es solo para Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla. Las medidas habrá que tomarlas, pero la mejor forma de evitar la aglomeración es la calle. Por eso concluyo, presidente, con este video muy corto de 30 segundos y le pido nuevamente compartir la pantalla. ¿Me están viendo? In the centre of Paris, near to the Place de la République, where I am. I'll just give you a little side of this. Look, you can see there's a few people out already enjoying a drink. Now, the tables aren't as close together as they usually are. They've got to be spaced at least a metre apart, obviously for health reasons. But they are being allowed to stretch a little further out. Look, you can see here tables which are being positioned on what are normally car parking spaces in the city. So this is part of the provisions being given to the cafes and restaurants which do have outside space, that they can stretch a bit further out to try and get footfall up, because of... Presidente, este debe ser el camino, y ojalá este debate nos permita orientar si este es el camino para el sector de bares, restaurantes y comercios de entretenimiento. Mírenlo, ahí está en el video facilito, están en la calle, están en los andenes, están incluso en la calle donde estaban los carros, con las debidas medidas de distanciamiento social, y evitando que este comercio termine quebrado, que afecta no solo a los millones de familias que viven de este sector en Colombia, sino también con un impacto muy grave en las finanzas públicas de las entidades territoriales de este país, especialmente los departamentos. Muchas gracias, presidente.